Hola a todos y todas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Miners Toolbox, el espacio donde exploramos las claves que están redefiniendo el presente y el futuro de la minería. Soy Augusto Céspedes, CEO de Explora Minerals, y me acompaña, como en cada episodio, mi socia y hermana Daniela. Gracias, Augusto, muy feliz de estar acá nuevamente. Y hoy hablaremos de un tema que poco a poco ha ido ganando mucho más espacio, y son los yacimientos no convencionales, en especial los de tipo IOCG, que son ricos en cobre, oro y óxidos de hierro. Son depósitos complejos, con un alto potencial y que desafían muchas veces la lógica con que históricamente en Chile se han hecho las exploraciones. Además es un tema urgente. La minería nacional está enfrentando el agotamiento progresivo de sus grandes depósitos tradicionales. A esto se suma una tendencia que ya marcan diversos estudios del sector. Una parte significativa del potencial geológico restante en Chile estaría en formaciones mucho más complejas, con leyes más bajas, alteraciones menos evidentes y geometrías irregulares. En este escenario, lo que conocemos como yacimiento no convencional, aquellos que no siguen los modelos clásicos de exploración ni se ubican necesariamente en las franjas que han sido mucho más estudiadas, se posicionan como una vía clave para sostener la producción futura. Así es. Entre ellos, como destacaba en un comienzo, son los depósitos IOCG, que en sus siglas en inglés significan Iron, Oxide, Copper, Gold. Se trata de sistemas mineralizados grandes que muchas veces están asociados a zonas de fallas profundas y caracterizados por presencia de magnetita y hematita, cobre, oro, como también elementos críticos como lo es el cobalto y las tierras raras. Aunque estos yacimientos presentan desafíos técnicos para su exploración, por su geología menos evidente o su relación con estructuras tectónicas muy profundas, su potencial es inmenso. Y lo más importante, Chile ya cuenta con antecedentes relevantes, como en el caso de Candelaria, uno de los mayores depósitos IOCG que existe en Chile. Efectivamente. Bueno, para comprender de esto, qué son, por qué son importantes, analizarlos, estudiarlos, estamos con una invitada de lujo el día de hoy, quien es Irene del Real, geóloga, investigadora, directora de SESCO. Muchas gracias, Irene, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, sí. Hola y muchas gracias por la invitación y encantada de hablar de mis depósitos favoritos, que son los IOCG. Excelente. Oye, Irene, en primera instancia me gustaría que pudiéramos explicar estos conceptos que parecen a veces muy ajenos a lo que es el público, pero al mismo tiempo también que son yacimientos que son muy estratégicos. Sí, bueno, yo sé, los IOCG no es lo que nosotros acostumbramos siempre cuando hablamos de exploración. Principalmente nos enfocamos en porfios de cobre cuando buscamos cobre, pero la verdad es que los Andes en general tiene una franja de IOCG que es bastante grande, que va desde Perú Central hasta Chile Central, más o menos. Así que no son los típicos depósitos que uno busca, pero tampoco son tan extraños o no convencionales. O quizás para mí, porque los estudio bastante, pero sí tienen un súper buen potencial, porque, bueno, uno, no han sido tan explorados, porque no es la como norma inicial de una empresa de exploración es buscar IOCG. Además de eso, están localizados en la cordillera de la costa, entonces están cercanos a la costa, lo cual hace que su acceso sea más fácil. Tienden a tener leyes bastante altas, de hecho. Leyes que pueden incluso superar el 1% de cobre. Pueden tener también contenidos de oro, y hoy en día se hacen un target muy especial, como decía Daniela, para cobalto también, porque en general la pirita, que es uno de los sulfuros que se ven en estos depósitos, pueden llegar a tener hasta un 3% de cobalto. Ahora, claro, los IOCG son quizás un poco más complejos de explorar, porque la forma en que se da su mineralización, la geometría que tienen los cuerpos mineralizados, tiende a ser más irregular, pero sí tiene patrones y sí tiene controles geológicos que una vez uno los entiende empieza a tener un poco más de sentido. Y claro, en el tema de las alteraciones hidrotermales es más complejo, porque las alteraciones están todas superpuestas. Entonces uno a veces ve una muestra de un IOCG y es muy difícil entender qué está pasando, porque son muchos diferentes estilos de alteración hidrotermal que están una sobreimpuesta a la otra. Entonces un poco desenredar la madeja es más complejo. Oye, Irene, bueno, nosotros lo que buscamos en este podcast es acercar más la minería en general a cualquier tipo de persona. Los depósitos, estos tipos IOCG, siempre han existido en Chile,
pero es gracias hoy a que hay más innovación, hay más quizás estudios que podemos diferenciarlos y aprovechar también estos subproductos que se van apareciendo, porque antes era como, ¿de qué es tu mina? Cobre, ya, y listo. Y podía tener un poco de plata quizás, o oro, pero hoy en día hablamos de este lenguaje IOCG que está ya, no son convencionales en el mundo, pero como el chileno sí un poco. ¿Es gracias a eso? Bueno, en general el conocimiento que nosotros hemos tenido sobre estos depósitos es, dentro de la escala de conocimiento geológico, igual bastante reciente. Y esto es porque el primer IOCG que se descubrió, que es el más grande de todo, que es Olympic Dam, que está en Australia, es un descubrimiento de mediados del siglo pasado. ¿Ya? O quizás como más bien como de los 60, 70, entonces eso no es hace mucho tiempo. Y ahí se descubrió un tipo de depósito. Estaban de hecho buscando cobre sedimentario y se encuentran con esta monstruosidad de depósito que no había sido visto antes ni definido antes. Entonces hubo que empezar a estudiarlo y de esa forma se definió un tipo de depósito nuevo, ¿ya? Y eso hizo que otras producciones de cobre en otros lugares del mundo, de repente como que empezara a tener más sentido lo que estaban viendo, porque era como, wow, mira, lo que tengo acá en realidad se asemeja más a esto que está siendo definido en Australia. Entonces, claro, como nuestro conocimiento al respecto ha avanzado bastante en los últimos, no sé, 10, 20 años, pero igual es reciente si no compara con el conocimiento geológico de otros depósitos, como los grandes depósitos de cobre que tenemos en Chile. Entonces, dentro de todo, está menos estudiado y por lo mismo también menos explorado. Entonces, hoy en día yo creo que se hace más relevante y más interesante porque finalmente es una franja medio parecido también a la franja Vicuña o Maricunga, que son estas franjas que no han sido tan intensamente exploradas, entonces hay más espacio para potenciales nuevos descubrimientos. Maravilloso. No, súper. Oye, y con respecto, por ejemplo, ¿qué tipo de relación tienen los yacimientos IOA con los IOCG? Bueno, los IOA, que las siglas son óxidos de hierro apatito, es un tipo, bueno, de hecho fueron como definidos como depósito previo a los IOCG. Claro. La segunda mina de hierro más grande del mundo, que se llama Kiruna, que está en el norte de Suecia, fue el primer IOA que fue descubierto. Y de hecho es la segunda mina subterránea más grande del mundo, más profunda. Los primeros lugares para el teniente, el segundo para Kiruna. Y los IOA, de hecho, se les llamaba depósitos Kiruna, ¿ya? Como en base a este gigante que está en Suecia, que son minas, depósitos principalmente de magnetita, un óxido de hierro, que pueden tener también apatito, que es un fosfato, de ahí viene el A de IOA, y también actinolita, que es un tipo de silicato, y otros minerales más de alteración. Ahora, ¿qué pasa? Que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que ciertos lugares donde había una concentración de depósitos IOA se encontraban asociados tanto en tiempo y espacio depósitos IOCG. Como yo creo que quizás uno de los mejores ejemplos, de hecho, es la franja andina, en que tenemos, no sé, IOAs que son relevantes como minas de hierro, como pueden ser los Colorados, Algarrobo, el Romeral, y cercano a ellos encontramos mineralización de tipo IOCG. Las edades son similares, entonces, claro, aparece esta idea de que hay una relación genética entre ambos tipos de depósitos, porque además hemos visto que eso pasa en otros tipos de depósitos también. O sea, bien sabemos que, por ejemplo, hay esta relación que existe entre los pórfidos de cobre y los epitermales, en que los pórfidos son las raíces de los epitermales, en el fondo, que se forman más arriba en la estratigrafía. Entonces se propone esta idea inicial, que ha sido como la clásica, de que los IOA se forman en ambientes de mayor temperatura, más profundo, y son las raíces de estos depósitos IOCG. Entonces ha sido como la visión un poco histórica, que también hemos estado desafiando con el tiempo los últimos años, entendiendo más, investigando, y empezando a ver que, claro, puede haber una relación vertical, pero más que vertical es temporal. Hemos visto varios ejemplos en que se forma esta mineralización muy rica en hierro tipo IOA, y sobreimpuesto se puede formar mineralización tipo IOCG.
Ahora, ¿qué pasa ahí? Que a veces la gente se confunde, cree que se pueden formar en fondo dos cuerpos mineralizados, y si hay un IOA, hay un IOCG, si hay un IOCG, hay un IOA. No necesariamente, porque puedes encontrar las alteraciones asociadas, pero no necesariamente una mineralización económica asociada. Claro, ¿ya? Ahora, hay ejemplos, como es el mejor ejemplo, yo creo, es Mina Justa en Perú, como cerca de Nazca, donde ahí sí tenemos a Marcona, que es un depósito de hierro propiamente tal, un IOA, y tenemos Mina Justa, que es un IOCG, y ahí esa relación se ve muy bien, y sí tenemos en el fondo 2 operaciones mineras de cada tipo de depósito. O sea, existe. Pero no es muy común. No es muy común, pero digo, ese es el único ejemplo en que está muy bien desarrollado y es como así, como tipo. Pero sí, claro, vemos muchos ejemplos en que las alteraciones, hay un poco de mineralización y todo, y vemos esta relación temporal en que son sistemas que se sobreimponen, más que uno son las raíces del otro, que yo creo que es muy normal que nosotros intuitivamente pensemos, esa sea nuestra primera idea, porque eso es lo que nosotros conocemos de otros sistemas minerales. Entonces, claro, aquí un poco como romper ese paradigma, y eso requiere tiempo, investigación, creatividad, etcétera. Oye, ¿y cómo ha ido ahí la tecnología? ¿Cómo va en ayuda a estos nuevos, entre comillas, descubrimientos? Por ejemplo, la geofísica. Claro, bueno, el mundo de los IOA y los IOCG tienen esta gran ventaja, que tienen muchos óxidos de hierro, ¿ya? Entonces, bueno, es una ventaja y desventaja a veces. Entonces, en ese sentido, la geofísica puede hacer magnetometría, inmediatamente te va a tirar un alto magnético cuando tú tengas óxidos de hierro. Entonces, como principal herramienta de exploración, la geofísica es tremendamente útil. Ahora, con solo eso tú puedes tener falsos positivos, porque en el fondo puedes tener óxidos de hierro pero no tener cobre. Claro. Entonces ahí lo que se hace es que se usan también, se hace conductividad, se hace resistividad. También hay que entender cómo es la mineralización, porque por ejemplo, a diferencia de los pórfidos, a veces la mineralización acá puede estar muy diseminada. Entonces, como la anomalía que tú tengas de IP o resistividad va a ser diferente, por ejemplo, la que tú encuentres en un pórfido, justamente por el estilo de mineralización. Entonces, igual tiene esas minucias en que uno tiene que entender para poder aplicar técnicas de geofísica. Otra cosa que sirve mucho es que estos depósitos IOCG están hospedados o en estructuras, fallas, o en horizontes estratigráficos que son permeables y facilitan la precipitación de la mineralización. Por lo tanto, también es sumamente importante entender la arquitectura de la estratigrafía, saber muy bien tu columna estratigráfica, y ahora, por ejemplo, yo sé que está empezando a ocupar tomografía sísmica para tampoco poder empezar a ver la geometría en profundidad, ya que la geometría de la estratigrafía puede estar correlacionada directamente con cómo va a estar la mineralización dispuesta. Sí, habíamos escuchado eso. Bueno, Augusto ahí tiene más experiencia en el campo. Sí. Oye, cuando tú te refieres, por ejemplo, a que tienen mismas temporalidad los IOA con los IOCG, ¿a qué tipo de edades se pueden relacionar? No sé si, por ejemplo, el Cretácico, el Jurásico. Sí, la franja está bastante constreñida en tiempo. En general va del Jurásico superior al Cretácico medio, que es un término informal, porque está Cretácico inferior, superior, y el medio está ahí. Solía existir, pero lo sacaron, pero todavía lo ocupamos informalmente. Y esa es la edad en que se forman este tipo de depósito, y está muy constreñido porque además está directamente controlado por un periodo como de tectónica muy particular que tuvimos en el fondo en el margen andino, que es que bueno, hemos tenido subducción desde el Triásico andando, pero en esta como particular época la subducción era de alto ángulo, de muy alto ángulo, ya. Entonces una placa en el fondo que está subductando, que está más fría, que está más densa, y esta subducción de alto ángulo lo que produce se llama un efecto de rollback, y en el fondo lo que hace es que en el trasarco, en vez de haber compresión, empieza a haber extensión, empezamos a tener tensión en el trasarco, entonces empezamos a adelgazar nuestra corteza. Ahora, en el Cretácico medio, bueno, hay periodos entre medios en que esto cambia, pero en el Cretácico medio en general en adelante, por la apertura del océano Atlántico, la subducción empieza a agarrar más velocidad,
baja su ángulo y ahí ya empezamos a movernos más como el tipo de tectónica que tenemos hoy en día. Entonces está asociado temporalmente a este periodo de una corteza más delgada. Solía como un poco proponerse que eran depósitos que se formaban en ambientes como extensionales por esto, pero en realidad lo que hemos aprendido es que tienden a formarse en ambientes más bien de transtensivos o de transpresión, o sea, que sean transcurrentes, que en el fondo haya rumbo de por medio. Entonces pueden formarse ya sea con un poco de compresión, un poco de extensión, pero principalmente de rumbo. Así que por eso es que están justamente en este periodo de tiempo muy acotado, dentro de, no sé, el tiempo geológico. y todavía quedan cosas por aprender. Por ejemplo, si es que existen, no sé, estructuras que son de alguna orientación que son más favorables para formar IOA versus IOCG, y un sinnúmero de otras cosas que estamos ahí todavía trabajando en poder entender. Oye, y en Chile, ¿cómo es este potencial exploratorio? Ha ido avanzando, ha ido creciendo, han habido nuevos descubrimientos. Hace poco anunciaron uno por ahí. Bueno, por ejemplo, yo creo que uno de los buenos descubrimientos recientes ha sido, que no es tan reciente, pero que ha ido creciendo, por ejemplo, Marimaca, que está cerca de Mejillones, en la región de Antofagasta. Ese es uno grande y es un IOCG. Luego tenemos también depósitos que han ido creciendo sus recursos. Sabemos que, por ejemplo, Mantos Copper, que tiene Capstone, que tiene Manto Verde y Santo Domingo, han seguido creciendo también los descubrimientos asociados. ¿Para qué hablar del distrito de Candelaria, que sigue creciendo? Entonces, ha faltado, yo creo, quizás como un nuevo descubrimiento en un lugar nuevo. Yo creo en ese sentido Marimaca ha sido como lo más transgresivo, así como más actual del nuevo descubrimiento en un lugar nuevo. Claro. Pero sí mucho de brownfield alrededor de zonas ya conocidas que están como que muestran el full potencial que tiene este estilo de mineralización. Oye, y en este caso, ¿qué habías mencionado el tema de la orientación de la estructura? Si las estructuras son noroeste, por ejemplo, norte-sur, este-oeste, ¿tiene alguna relación con los yacimientos IOCG o con los IOA? Sí, porque finalmente lo que pasa en este periodo de tiempo también es que la placa que subducta no subducta de manera perpendicular al margen, ¿ya? Entonces está subductando con un ángulo. Y al subductar con un ángulo lo que va a pasar es que ocurre un fenómeno que llamamos que es una partición de la deformación, ¿ya? Que en el fondo no tenemos solo fallas inversas o fallas normales, sino que tenemos diferentes estilos de fallas en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, por ejemplo, una falla noroeste sea sinestral, con un ambiente más bien de transpresión, versus, no sé, la noreste tenga más bien un movimiento dextral, ¿se entiende? Entonces, ya hay direcciones donde es más bien un movimiento normal, en que hay tensión, se está abriendo espacios, otro en que se está cerrando espacio. Entonces, cuando ocurre esta partición de la deformación, en realidad hay mucho más complejidad con todas las orientaciones de las estructuras asociadas, porque todas se van a estar moviendo de forma diferente. Entonces, eso sí puede influenciar el tipo de mineralización que encontramos. Los IOA, por ejemplo, tienden a formarse como en estructuras más bien tensionales. Y esto tiene que ver, pueden ser betarrones de magnetita que se forman, y lo que pasa ahí en el fondo es que la precipitación de hierro no depende tanto de cambios de temperatura, sino de cambios rápidos de presión. Entonces, si tú abres espacio, va a subir sin ningún problema y va a precipitar el hierro, ¿ya? Claro. Versus, por ejemplo, el cobre, que necesita más tiempo, en general los magmas necesitan más tiempo de residencia, necesitas más este estilo de formación que llamamos fallas válvula, que en el fondo son fallas que se abren, se cierran, se sellan, se abren, se cierran, se sellan, ¿ya? Entonces entonces no es como una apertura permanente. Entonces eso hace que podamos tener diferentes estilos de mineralización también asociados a diferentes tipos de estructura. Eso te refieres con estructuras rosario que abren ese cerro, ¿no? Claro, y esto es como un típico, como en general cuando hay sistemas transcurrentes, pueden darse estos sistemas de falla válvula. Ya, porque si tú estás abriendo todo el tiempo, vas a perder tus metales, el cobre se los va a perder. Y si estás apretando, no tiene por dónde moverse. No tiene. Claro. Entonces, por eso es tan importante en el fondo que tengas como estos sistemas mixtos. Y que los IOCG y IOA no es el único caso. Vemos también que las fallas transcurrentes pueden ser muy importantes en otros sistemas de mineralización también.
Oye, Irene, ¿y qué desafíos técnicos, económicos tienen estos nuevos tipos de yacimientos, tanto en su exploración como posteriormente en su explotación? Yo creo que uno de los desafíos que encontramos, que es el desafío de la exploración en general, es tener como la mente abierta de que nuestros nuevos descubrimientos van a ser más profundos. ¿Ya? Entonces, eso probablemente el caso de los IOCG no sea una excepción. Ya vemos qué pasa con los porfios, cada vez hay descubrimientos que están más profundos, entonces hay que estar abierto a que probablemente tengamos que desarrollar mejor técnicas de exploración que nos permitan identificar o interpretar que haya mineralización a mayor profundidad, y lo que implica también un desafío técnico, que en el momento que tú, por ejemplo, encuentres un gran cuerpo mineralizado, ¿qué tipo de minería vas a hacer? Claro. Una de las gracias a los IOCG, eso sí, a diferencia de los porfios, por ejemplo, es que la mineralización en general está más constreñida espacialmente, ya sea a estructura o ya sea a horizonte estratigráfico, y eso da más facilidad de poder hacer minería subterránea. De hecho, uno, por ejemplo, en el distrito Candelaria, Punta del Cobre, Candelaria es el único depósito a cielo abierto. Todo el resto son de las minas que hay ahí, son todas subterráneas. Claro. Oye, ¿cómo tú ves Chile, el potencial de Chile en unos 10 años más? Siendo que obviamente se está explorando, pero en términos de yacimiento y OCG, de lo que se está explorando ahora. Yo soy una persona intrínsecamente positiva. Muy bien. Ya, muy bien. Así que yo espero ver nuevos descubrimientos y que entendamos más y que podamos sacarle más provecho a la cordillera, a la costa, ya sea en la región de Coquimbo, de Atacama, Antofagasta, también pensar en qué es lo que está explorando en Perú. Entonces, sí, tenemos que encontrar nuevos yacimientos, es un mandatorio, así que tengo que ser positiva, pero también es un desafío y una obligación si queremos seguir o si queremos producir la cantidad de cobre que necesitamos para el futuro. De hecho, sí. Oye, ¿y cómo se ve ahí nuestro vecino Argentina? Que está muy en pañales todavía. No, con un potencial enorme de crecimiento. Hace poco estuve hablando con una colega que estuvo en San Juan y me dijo que ya es una cosa como que vibra el tema de la minería, y la franja Vicuña está, bueno, lo hemos visto mucho en las noticias, Filo del Sol es uno de los grandes descubrimientos que se han hecho en los últimos años. Yo soy también de la idea de que hay que estar muy felices por nuestros vecinos y que descubran y que tengan minería, y va a ser un desafío bonito el también empezar en ver cómo colaboramos en términos de una jurisdicción entre ambos países, porque va a pasar y ya está pasando que parte de los depósitos, como están ahí justo en la frontera, vamos a compartir los depósitos. Entonces yo creo que hay un desafío ahí también legal de cómo lo vamos a hacer de política, pero sin duda que con el potencial de resolverse, y claro, Argentina la está llevando en su exploración en esa franja, como también sabemos lo está llevando también en la exploración y explotación de litio. Sobre todo que la geología no tiene fronteras. No, para nada. Para nada. Quizás hitos geográficos, pero claramente no sigue un orden, así que... Oye, y en términos de, volviendo a la tecnología, ¿hay algo ahí que pudiera potenciar mejor los descubrimientos, de repente la inteligencia artificial, algo que conozcas ahí? Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos que hemos tenido los últimos años es el manejo de grandes bases de datos. Hemos sido muy buenos recolectando datos, y pensamos en tecnología como CoreScan, que en el fondo escanea un sondaje y saca pero todos estos miles y miles y miles y miles de datos, diferentes cosas, el cómo manejamos esos datos, cómo los interpretamos, cómo realmente los podemos entender. Es un desafío donde, por ejemplo, el machine learning ha sido súper importante, y que la ciencia de datos en general ha tenido que meterse harto en el mundo de la geología y la exploración, y muy bien, o sea, a mí me parece fantástico. Pero también tenemos que pensar que la tecnología no es solo para la exploración, sino que también necesitamos tecnología para optimizar la operación. ¿Ya? Entonces, sí, entonces también hay que tener ojo, y ahí también hay nuevas tecnologías que han sido súper buenas. Por ejemplo, MindSense, que es esta pala que ocupan en minería, que tiene un XRF incluido, es capaz de distinguir cuando lo que tú estás sacando la pala
tiene mineralización o no, o sea, ya te puedo dar un aproximado. Hacer una selección in situ. Ajá, muchas veces nosotros confiamos en nuestro ojo, pero el error donde mete la pala, claro, y esa ha sido una tecnología que ha ido creciendo y creciendo, la ha ido bastante bien y ya hay operaciones mineras que la están aplicando, entonces también una cosa es la tecnología en explorar, pero no podemos olvidarnos y es igual de importante en cómo optimizamos y hacemos mejor la operación. Claro. Genial, excelente. Oye, yo he escuchado de muchos geólogos también que hubo una época que caminaron todos los cerros, tal cual me lo dijeron. Y que hoy en día ha sido difícil también abrir un poco la mente a encontrar nuevos yacimientos. ¿Cómo es tu opinión en ese sentido? ¿Hay o no hay? Por supuesto que hay. Lo que pasa es que estamos mal criados. Eso lo veo yo, porque vivimos en un país que tiene 100% de exposición. Bueno, tenemos las gravas de Atacama, que es como lo más molesto, pero en realidad está la geología ahí, frente a nuestros ojos. Entonces, claro, caminamos los cerros y te encontrás, bueno, y todavía entre los geólogos dicen que uno camina los cerros y se encuentra como algún óxido de cobre por ahí en cualquier lado. Entonces, sí, yo creo que estamos bien mal criados en términos de descubrimiento. Pero miremos a otros países, por ejemplo, no sé, Australia. Australia es un cratón, así que tiene coberturas y cobertura de rocas de formaciones que no tienen mineralización y han sabido hacer muy buena exploración, entendiendo de lo que ellos están buscando está probablemente debajo de, no sé, 300 metros de roca sólida del Mesozoico, donde no están buscando nada. Entonces yo creo que claramente nuestra corteza todavía tiene mucho que dar, solo que tenemos que aprender a explorar mejor y en zonas cubiertas. Y sí hay mucho que aprender de otros países, o Canadá, que la mitad de su territorio está debajo de sedimentos glaciares. Sí. Entonces, eso yo creo que hemos sido como porque estamos un poquito mal criados y tenemos que abrir la mente de aprender de otros países que han sido mejores en eso. Claro. Oye, Irene, ha sido un placer esta conversación, muy enriquecedora. Yo he aprendido un montón. Espero que también todos los que nos están escuchando hayan aprendido un poco más. Y nosotros tenemos una sección dentro de nuestro podcast que es ¿qué te ha inspirado a ti? Un libro, una vivencia, una institución para hoy en día estar donde estás. Yo creo, una de las cosas que me ha inspirado mucho en los últimos años, y esto va a sonar como volver al colegio, pero ha sido redescubrirlo, reencantarme con la tabla periódica. ¿En serio? Ajá. Es bonito usarla. Sí. Verla, entenderla, entender el orden que tiene, los elementos que hay. A mí me encanta la geoquímica, entonces para mí es esencial entenderla, pero el irme metiendo más en entender la tabla periódica es muy entretenido, porque aparte es un orden natural es un orden que está tan bien ahí hecho y es natural, es parte de la naturaleza, es como alucinante. Así que esa sería mi inspiración de los últimos años, yo diría, es ver más la tabla periódica. Genial. La tabla periódica, la verdad. Bueno, y hemos llegado al fin de este capítulo, de este episodio, y nos puedes escuchar tanto en YouTube, Spotify y también en LinkedIn. Así que muchas gracias, Irene, por tu tiempo. Sí, gracias por la invitación, muy entretenida la conversación. Sí. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.